Soy el pastor Juan José Gil. Tengo aquí detrás mío, lo podréis ver, una higuera que está ahora echando sus frutos. Están aún verdes, están madurando y pronto estarán listos para comer. Nos dice el Evangelio, como leemos entre ellos en Marcos capítulo 11, que yendo Jesús con sus discípulos desde Betania hasta Jerusalén, pasando por la zona del Monte de los Olivos, encontró una higuera, tenía hambre y quería echarse algo a la boca y saciarse, pero no encontró nada. Se acercó a aquella higuera, pero aquella higuera estaba totalmente vacía y sin fruto. Así que iba a aprovechar aquella situación para maldecir la higuera de forma que ésta se secó y ya jamás daría fruto. Esta historia que está ahí en el Evangelio ilustra muy claramente el sentimiento que Dios manifiesta en Isaías, en el capítulo 1. Así empieza Isaías, con el hartazgo de parte de Dios de toda la parafernalia de las fiestas de la ley, de los sacrificios de la ley, de todo aquello, porque Dios había instituido aquello con el fin de que el pueblo aprendiera a prepararse para el Mesías. Pero no era así. Estaban realmente secos, sin llevar fruto para Dios. Dios quería que a través de la ley, a través de la Torá, el hombre aprendiera algunas cosas básicas, como es el cuidado que Dios tiene por los suyos y el amor que Él, en sus detalles, manifiesta a través de la ley. Pero el pueblo de Israel no estaba por ello. El pueblo de Israel tomó aquello como una ocasión para disfrutarlo ellos, para estar en sus cosas, en sus fiestas, en sus celebraciones. Ahora, lee muy bien lo que dice Isaías 1. Dice claramente: aborrezco vuestros sacrificios, aborrezco que me traigáis animales para degollarlos, para derramar su sangre, aborrezco vuestros sábados, vuestras fiestas solemnes. Todo eso me está siendo de hartura, de hartazgo. No lo puedo soportar. Y entonces reclama al pueblo la falta tremenda que hay de justicia, la falta tremenda que hay de consideración por el prójimo, la falta tremenda que hay por misericordia. Cómo se han vuelto malvados a pesar de tener la ley, a pesar de tener la Torá. Se han vuelto tan malvados que para Dios aquello es abominable. Incluso celebrar las fiestas les resulta una abominación, porque lo que Dios está viendo es el corazón, no los actos, no las obras de la ley, las obras diarias, las obras de cada persona, su actitud frente a la vida, su manera de hacer las cosas, su actitud frente al prójimo, su forma de desenvolverse, y está tomando nota de la falta de justicia, de misericordia, de gracia por parte del pueblo hacia los demás. Así que Jesús va a encarnar también ese mismo carácter. Y cuando seca la higuera, te aseguro que está secando todas las fiestas, todas las celebraciones, todo lo que tiene que ver con las festividades, sacrificios, leyes levíticas, sacerdotales. ¿Sabes? Dios estaba cansado de eso y estaba enviando a su Hijo para ser el sumo sacerdote de una vez y para siempre. Ya no necesitábamos más sumos sacerdotes, ni más sacerdotes de ningún tipo, ni más levitas, ni nada más. Lo que necesitábamos era aprender misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sabes? Si no entendemos esto, no hemos entendido el Evangelio. En alguna ocasión lo he contado, en alguna predicación lo he comentado. Recuerdo en una ocasión que, ya hace muchos años, que habíamos comprado un árbol, lo teníamos en una maceta, pero era muy jovencito y se doblaba. Entonces le pusimos una caña recta, una varilla bien recta para que se sostuviera, para que aquel arbolito creciera bien. Esa era la intención de la ley, era amarrar al pueblo a algo recto, a algo divino, a algo que tenía
posibilidad de enseñar, de dirigir, de instruir. ¿Sabes qué pasó con aquella varilla? La dejamos, no sé si se nos olvidó o qué pasó, o quizá pensamos que, bueno, mientras estuviera ahí no le molestaba. Así que la dejamos y cuando nos dimos cuenta, después de algún año, de pasar un año o quizá un poco más, de que estaba ahí la vara y el árbol ya había crecido un tanto, nos dimos cuenta de que el tronco había amarrado la varita, de modo que ya era imposible sacarla. La había amarrado y ahí estaba dentro. Se podía ver perfectamente, pero la podríamos haber cortado, pero ahí estaba. Y pensamos, bueno, no le estorba, ya no la necesita. Ahora está firme, está fuerte, ahora ya no necesita esa caña. Y conforme el árbol creció, conforme el tronco se fue haciendo más sólido, fue absorbiendo la caña hasta el punto que desapareció. La caña desapareció. ¿Dónde estaba la caña? Sin duda dentro del árbol. Pero ya no lo necesitaba. Había crecido, había madurado, se había hecho fuerte, estaba firme. Ya no necesitaba aquella caña. La llevaba en su corazón, la llevaba en su interior, pero había servido para un tiempo, le había marcado la dirección en la que crecer, pero llegó un momento en que ya aquella caña no era necesaria, había cumplido su misión y estaba dentro del árbol. Ahora, esta era la intención de Dios para la ley, que la misericordia, la gracia, el amor, el cuidado, los detalles, el interés por el prójimo, el cubrir necesidades, todas las cosas básicas de la instrucción divina estuvieran representadas en aquella ley o Torá y que esto quedara en el corazón de la gente, pero no fue así. No fue así. La gente se rebeló una y otra vez, y una y otra vez. Y tanta fiesta y tanta historia, sin eso, sin dar ese fruto, para Dios es hartazgo, es una vanidad, es como Jesús decía a los fariseos, es una hipocresía, es algo totalmente abominable para Dios. Así que Dios finalmente dejó la ley a un lado. No porque Dios no quiera que tengamos esos principios en nuestro corazón. Él desea que en nuestro interior esté esa forma de consideración, de justicia, de misericordia y esa actitud hacia respeto a Dios, recepción del Mesías, para seguirle a él en todo. Pero ¿sabes qué pasó? Juan lo explica muy bien en el capítulo 1 de su Evangelio. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Claro, luego añade, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben? Lo que nos diferencia como hijos de Dios es el deseo de dar fruto para Dios. Es el deseo de hacer las obras de Dios. Y las obras de Dios no son toda la parafernalia de la ley, en absoluto. Las obras de Dios son misericordia y justicia. ¿Sabes? A lo largo de los profetas, Dios se cansó de explicar estas cosas. Esto es lo que él buscaba en el pueblo y no lo tenía. Eso sí, de vez en cuando se acordaban de que había que celebrar el sábado, las fiestas, y se quedaban en lo superficial, se quedaban en lo externo. Pero no era suficiente, era completamente insuficiente. Y esa era la situación cuando Jesús vino. Cuando Jesús vino por primera vez, así estaba el pueblo. Estaban orgullosos de tener un templo tan hermoso, tan grande, estaban orgullosos de tener esplendor, de tener nombre, de tener fama, de considerarse importantes e incluso mirar a los demás por encima del hombro. Pero en su corazón, y ahí estaba hablando Jesús a los fariseos, en su corazón había pudredumbre, había codicia, había envidia, había maldad, había justicia propia, no la justicia de Dios. Y así empezó Jesús a podar aquella Torá,
Mírale el resultado. ¿Cuánto de la Torá se puede cumplir hoy? Sí, de la Torá escrita. La Torá escrita por Moisés. ¿Cuánto de esa Torá queda? Casi todo fue abolido, prácticamente todo. Todo. ¿Dónde está la circuncisión? ¿Acaso estamos obligados a cumplir la circuncisión? ¿No fue abolida en el Nuevo Testamento? ¿Dónde están todas esas cosas como aborrecer al enemigo? ¿No fue abolido? ¿El divorcio no fue abolido? Tantas cosas que fueron abolidas. ¿Por qué no permitió Jesús que apedrearan a la adúltera? ¿No fue abolida con ello la pena de muerte a aquellos pecados que eran considerados tan malvados que había que matar al ofensor? ¿Sabes? Si hacemos una lista de todo lo que fue abolido por el Evangelio, por Jesús, por el Mesías, el Hijo de Dios, si hacemos un listado, te vas a asombrar. Pero ahí están los judaizantes, queriéndose agarrar a la ley, queriéndose agarrar a la Torá, convenciendo a los cristianos para que den marcha atrás, para que vuelvan a celebrar esas fiestas, para que busquen que todavía haya un templo, para que sigan en la dinámica del Antiguo Testamento, por el amor de Dios. ¿Pero eso qué es? ¿No os dais cuenta de que ese no es el fruto que Dios busca? ¿No os dais cuenta que los judaizantes fueron los primeros enemigos del cristianismo? Es tremendo. No estamos llamados a ser judíos. Estamos llamados a ser cristianos. Estamos llamados a seguir al Mesías, al Hijo de Dios. Y no me vengas con la historia de que Jesús era judío. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, que algunos no lo quieren oír. Si aun a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Porque Él resucitó de los muertos y no resucitó como un judío. Él resucitó como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo del Altísimo. Él resucitó como el dueño y Señor de toda la creación, el Creador mismo, el Príncipe de Paz, el Padre Eterno. Él resucitó con toda la plenitud de Dios. Fue declarado, explica Pablo en Romanos 1, fue declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección de los muertos. Y algunos se piensan que Jesús va a venir vestido de rabino o de judío para guiar a la nación. Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura. Ya no hay judío, ni griego. Ya no hay circuncisión ni incircuncisión. Ahora tenemos a Cristo. Lo único que le importa a Dios es Cristo. Es Jesús, el Mesías. ¿Sabes? El que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. No importa si tiene la Torá, si presume de ser judío, de ser de alguna tribu. Y están intentando que los cristianos vuelvan a esas cosas por el amor de Dios. ¿Esto qué es? ¿No os dais cuenta de la hipocresía tan enorme? Leeros Gálatas 5. Pablo dice, estad firmes en la libertad con la que Cristo os hizo firmes y no volváis a la esclavitud de la ley. ¿No sabéis que los que se circuncidan están obligados a guardar toda la ley? ¿Y qué ley pueden guardar ahora? Y si fallas en un mandamiento, fallas en todos. Entonces, ¿de qué va esa hipocresía? Por el amor de Dios, no caigáis en esa trampa. Tenemos a Cristo, tenemos al Mesías, escuchémosle a Él, sigámosle a Él. Busquemos en el Evangelio, indaguemos la verdad, no en la Torá, en el mandamiento santo dado por Jesús, corrigiendo las cosas que no estaban siendo entendidas, anulando aquellas cosas que no eran necesarias, como la pena de muerte. Misericordia quiero y no sacrificio, enseñó Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Por tanto, no nos vayamos mirando para atrás como si lo anterior fuera mejor. En absoluto. No hay nada como el Evangelio, no hay nada como la ley de Cristo. Y Pablo dice claramente en ese pasaje de Gálatas 5, si os circuncidáis, de nada os servirá Cristo. De la gracia habéis caído. No se puede decir más claro.
Entonces, no podemos estar en los dos sitios. No puedes estar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es imposible. No puedes estar en las obras de la ley y en la ley de Cristo. Es imposible. Sí, Jesús dijo cosas como que todos estos mandamientos tienen que ser cumplidos, pero Jesús los cumplió y ya está. Y ahora lo que hay que hacer es escuchar a Jesús y seguirle a Él. Como cristianos, hijos de Dios, convertidos a Cristo para seguirle a Él. Y ya no hay judío ni hay griego. O estamos en Cristo o estamos fuera del plan de Dios. Así que nadie te convenza de todas esas historias, por el amor de Dios. No estéis pendientes de los judaizantes. Mirar el Evangelio. Y no dejéis que os engañen con las falsas justificaciones de que mira a los católicos que mal lo hacen, mira a los evangélicos que mal funcionan, mira a estos y a aquellos. ¿Sabes? No se trata de mirar ni a los católicos, ni a los evangélicos, ni a nadie. Se trata de mirar a Cristo. Mira a Cristo. Y sí, es una nueva creación. Es la obra completa en la resurrección. Ahora somos ciudadanos celestiales. Ahora somos hijos de Dios. Ahora esperamos nuestra redención desde los cielos, de parte de nuestro Señor Jesucristo, el único y verdadero Mesías. No el rabino, no el circuncidado. Nada de esto ahora tiene importancia. Lo que tiene importancia es el corazón, los frutos para Dios. Jesús maldijo la higuera por no llevar frutos y estaba maldiciendo a un país, a una nación que tuvo todas las oportunidades del mundo para hacer la voluntad de Dios, para buscar a Dios, y no lo aprovechó. Por eso tuvo que venir el Mesías. Y por eso tenemos que seguir a Jesús. ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Seguro? Mira en el Evangelio, mira en el Nuevo Testamento, porque ni siquiera los apóstoles vivieron como judíos. Lee Gálatas 2. El mismo Pedro vivía como gentil. Ahí lo tienes. ¿Por qué? Porque habían sido liberados de todo lo anterior. Ahora eran nuevas criaturas en Cristo. Ahora, como Pablo decía, mi ley es la de Cristo. No es la de la Torá, es la ley de Cristo. ¿La conoces? Investiga, estudia. Mira y descubre lo que es la ley de Cristo. Que el Señor os bendiga.